Bienvenidos a Ideas en 5 minutos. Hoy les vamos a hablar del impacto macroeconómico detrás de las protestas de Hong Kong, dada la influencia de la República Popular China. Es Magda Bishop y voy a explicar la situación actual de Hong Kong con base en algunas variables de los tres mercados. El precio de las viviendas es 20.9 veces mayor que los ingresos medios por hogar, por lo cual gran parte de la población ha recurrido a préstamos hipotecarios. Desde 2018 los precios inmobiliarios se han incrementado en un 128%. La demanda de efectivo ha aumentado desde el año 2000 del 7% al 9% del PIB en la mayoría de los países desarrollados, produciéndose el mayor incremento de 9 puntos porcentuales de PIB en Hong Kong, esto según un estudio del Banco de Pagos Internacionales publicado en 2018. Para poder comprar una propiedad en Hong Kong se necesitan poco más de 18 años de salarios íntegros. El salario mínimo de Hong Kong es de $4.86 la hora. La cifra se actualiza cada 2 años. La demanda en el sector inmobiliario ha disminuido considerablemente en los últimos años debido a la subida de los tipos de interés, entre otras cuestiones. En 2019 el PIB se contrajo 1.2% interanual, algo que no ocurría desde 2009. Actualmente, Hong Kong ha bajado sus tipos de interés 0.02% hasta el 0.55% anual. A pesar del aparente rezago económico en comparación con sus vecinos y de su dependencia económica de China, después de la pandemia global hay signos de recuperación económica, ya que el 5 de junio la bolsa de Hong Kong ganó 1.66% en su principal indicador, el Hang Seng, que terminó la semana en 5 sesiones consecutivas en verde. Debido a que la producción en gran medida aumenta por la inversión, en Hong Kong hasta el momento la inversión extranjera hace que la producción en materia de electrodomésticos, maquinaria eléctrica, textiles y demás bienes finales intermedios crezca, haciendo que los salarios aumenten y que la renta real también aumente, ya que los impuestos se han reducido hasta el punto de buscar que ya no haya. A pesar de ello, el gasto general en materia de consumo desciende, porque la actual burbuja en el sector inmobiliario restringe el consumo, en donde el salario en mayor medida se destina a pagar los alquileres de residencia, que por lo general son espacios reducidos. También se refleja el efecto de la burbuja en la desigualdad social y en la pobreza. Por un lado, Hong Kong posee una economía libre de mercado, dependiente del comercio y de las finanzas internacionales. Su economía se basa en los servicios como bolsa de valores, comercio y servicios bancarios. Es el sector de los servicios bancarios el que aporta el 90.9% del PIB. Partiendo de eso, podemos ver que las inversiones en mayor medida son de capital extranjero, ya que el ahorro del hogar es afectado por la burbuja que mencioné. China, al buscar el control de Hong Kong, ha creado un deterioro en el sentimiento empresarial que empezó desde el 2019. Un movimiento de ciudadanos en protesta de las injerencias de China en su país también hace que la certidumbre de Hong Kong como centro económico estable se deteriore. La inversión bajará especialmente por el coronavirus. La actual pandemia. En cuanto al gasto público, en mayor medida solo se da en la infraestructura que facilita el comercio y el movimiento de capital. El sector inmobiliario es controlado por el gobierno y la educación y el gasto y la limpia pública, que en otros países es patrocinada por el gobierno, en Hong Kong es patrocinada por el sector privado. Se cree que el principal freno del gasto público actual es la tensión entre Estados Unidos y China, ya que la Junta Monetaria de Hong Kong exige que se mantenga el suficiente activo líquido transformado en dólar estadounidense para que así se respalde al dólar hongkonés que está en circulación. Por otro lado, en el sector externo, en materia de importación y exportación, su principal socio comercial es China, por lo que la actual pandemia desbeneficia a Hong Kong en medida que China
pare su economía, ya que sus principales importaciones son en materia de bienes medios y finales. Sus movimientos de protesta dentro de Hong Kong por la nueva ley de seguridad pueden ser tomados también como pretexto para que China presione a través de exportaciones e importaciones a Hong Kong. También declaraciones del presidente de Estados Unidos, Mike Pompeo, vicepresidente, hacen que las ventajas que tenía China como entrada de tecnología se acaben, porque Hong Kong, al ser declarado como país que dejó de ser independiente, pierde esas ventajas. El principal problema de Hong Kong no es necesariamente la reciente pandemia en la que sufrimos y la que muchos estados se fueron decayendo. Uno de los problemas que ha mantenido Hong Kong desde hace un par de años es la influencia de la República Popular China sobre su propia soberanía y sobre principalmente la ley básica que ellos mantienen. Lo que yo les voy a hablar es a través del impacto macroeconómico que ellos pueden generar a través de los males, que es el desempleo y la inflación, y cómo el Estado creó o realmente trató de enfrentar esta situación a través de la política fiscal y la política monetaria que ellos manejan. Y todo esto para prevenir, al fin y al cabo, el déficit comercial o el déficit fiscal en los que se pudieran haber encontrado. Para empezar, como ya les había comentado, uno de los problemas más grandes en la macroeconomía de Hong Kong, en la economía interna también de Hong Kong, son las manifestaciones que estas han causado. Ahora, ¿por qué digo macroeconomía? Porque si podrán recordar, hace un año tomaron el aeropuerto internacional de Hong Kong, que es uno de los aeropuertos más importantes de todo el mundo, lo que hizo que se depreciara el dólar y todas las monedas en todo el mundo, que es impresionante el impacto que pudo llegar a causar. Y esto consecuentemente provoca que la tasa de desempleo sea particularmente muchísimo más alta de la esperada. Todo esto gracias a, como les comentaba, la influencia que tiene China a través de su ley básica original, que se supone que sería totalmente independiente y una nación con libre mercado hasta el 2046. Ahora, esto es bien importante porque, como les comentaba, el desempleo indica particularmente la disminución del poder adquisitivo de cada individuo, de toda la población, lo que concluye principalmente con una inflación, que recordemos que es la inflación, es el aumento acelerado de los precios, creando así una desestabilidad económica. Para abordar los siguientes temas, les voy a recordar qué es la política fiscal. La política fiscal es el presupuesto del Estado que básicamente distribuye o decide cómo distribuye el gasto público y los impuestos. Hong Kong le hizo frente a todas estas situaciones con tres políticas principales para poder combatir como todos estos déficits y el desempleo y la inflación que pueda llegar a generar. Lo que hicieron fue centrarse en el impuesto al salario y los ingresos, en segundo lugar al impuesto sobre la utilidad y en tercer lugar a los derechos propios de los habitantes. Todo esto acompañado de una política monetaria que, si queremos recordar qué es política monetaria, es la encargada de configurar el dinero y las tasas de interés, así como la tasa de cambio, para tratar de disminuir la inflación y mantener estabilidad y empleo, ¿no? Que la tasa de desempleo no se dispare. Entonces, principalmente lo que pretendía Hong Kong, lo que pretendían sus gobernantes, era sostener el Producto Interno Bruto contra el dólar, que, si recordamos ya y como mencionamos hace poco, Hong Kong es una economía de libre mercado. Entonces era muy importante para mantener la competencia dentro de la macroeconomía internacional de Hong Kong. Ahora, todo esto con la necesidad o con el fin de saciar el déficit fiscal, que el déficit fiscal es básicamente el gasto realizado por el Estado para cuando los egresos son mayores a los ingresos que puedan llegar a tener, los ingresos financieros. Ahora, el déficit, y esto va consecuentemente o va muy ligado o puede provocar un déficit comercial, que el déficit comercial es la negativa ante lo que produce el Estado, lo que exporta a lo que importa. Ahora, esto es muy importante porque, si recordamos, Hong Kong es uno de los estados que más produce en todo el mundo. Por eso es importante que Hong Kong no decaye. Por eso es tan centrado el interés de la República Popular China en Hong Kong, porque es un incremento a su economía, pero abismal, increíble. Entonces, para concluir esto, Hong Kong lleva hasta la fecha un déficit presupuestario de menos 4.6%, y el déficit se debe sobre todo al entorno económico adverso en el que ha sufrido.
una recaudación fiscal e ingresos más bajos de ventas de tierras, y todo gracias a la presión que China ha ejercido y su respuesta a través de los manifestantes, que estos han tratado simplemente de luchar por sus derechos propios. Entonces, esto para concluir, si tienen más dudas o preguntas nos pueden escribir en los comentarios, y también esperamos sus opiniones sobre este tema. Gracias. Con esta barba me veo como vagabundo.